Hola, muy buenas a todos. ¿Qué tal? Como parte de lo que es la clase de Derecho de los Tratados, impartida por lo que es la abogada Yesenia Yulis Aguilar, aquí su operador, lo que es el alumno Alan Aguilera, de la Universidad Tecnológica de Honduras, con cuenta 2023-160-584. Como parte, ¿verdad?, de lo que es la clase de Derecho de los Tratados, vamos a hablar, ¿verdad?, sobre lo que es los tratados y su extinción. Pero primeramente, como introducción tenemos que un tratado es un acuerdo formal y vinculante entre dos o más sujetos de derecho internacional, generalmente estados, que crean obligaciones legales entre ellos. La extinción de un tratado, por otro lado, se refiere a la finalización o terminación de sus efectos jurídicos. Los tratados se pueden extinguir de muchas maneras y causas, ¿verdad? Como ejemplo de esto, podemos tener lo que es el cumplimiento del plazo establecido, la denuncia por una de las partes celebradas de los tratados posteriores sobre la misma materia o la aparición de las circunstancias que imposibiliten su cumplimiento. Vamos a analizar qué otras circunstancias podemos encontrar para lo que es la extinción de un tratado. Tenemos lo que son las causas y extinciones de los tratados. Vamos a enumerar y hacer una breve explicación. Como una de las causas de extinción de un tratado, encontramos lo que es la abrogación, que es como un mecanismo de extinción de los tratados en la cual, por la voluntad común o concordante de las partes signatarias del mismo, se trata de un acto simple de extinción en el que en que las diferentes partes de un tratado convienen en sí. En su terminación, lo que pueden encontrarse estipulados en el propio texto del tratado, ¿verdad? Ellos lo pueden implementar los estados en el mismo tratado, sus cláusulas. Tenemos lo que es el cumplimiento del objeto del tratado. Es cuando las obligaciones del tratado se han cumplido totalmente. Ya no tiene razón de continuar. Esto ya puede ser por tiempo o porque simplemente se cumplieron el objetivo y el fin que tenía el tratado. La caducidad, o en sí, su término de plazo. En algunos tratados están hechos para durar un tiempo determinado. Una vez transcurrido ese tiempo, pues expiran automáticamente. Esto lo podemos poner de ejemplo cuando se crea un tratado de libre comercio, cuando se crea un tratado de extradición por ambos países que tienen una fecha de cumplimiento. Encontramos también lo que es la denuncia o retiro por una de las partes. En este caso, si el tratado permite que una de las partes se retire y ésta no lo notifica formalmente, su participación puede cesar. En algunos casos, incluso sin una cláusula específica, puede retirarse si se justifica por la naturaleza del mismo tratado. Encontramos también como número 5 lo que es el mutuo acuerdo entre las partes, que las partes pueden acordar terminar el tratado de forma explícita, o en este caso por consenso, ya sea cuando no estén de acuerdo en X o Y razón que ellas hayan puesto. Tenemos lo que es la violación grave al tratado, en el cual, pues, si una de las partes comete una infracción grave, como por ejemplo que no cumpla con las obligaciones esenciales o condiciones, la otra parte puede considerar el tratado terminado en relación con esa parte.
Ya hemos visto muchos casos y ejemplos de que en el Medio Oriente se dan tratados para evitar guerras, conflictos internacionales y en los cuales una u otra parte de un estado violenta y decide romper ese lazo del tratado, atacando al otro estado. Encontramos también lo que es la imposibilidad del cumplimiento, que en sí son las circunstancias imprevistas y hacen imposible cumplir con el tratado, como la destrucción física del objeto al que se refiere, y ésta se puede extinguir. Encontramos también lo que son los cambios fundamentales de circunstancia, o en este caso, lo que es el rebus sic stantibus, en el cual, pues, si las condiciones bajo las cuales se celebra el tratado cambian de forma esencial e imprevistas e imprevisibles, una parte puede invocar este cambio como razón para terminarlo. También tenemos lo que es el surgimiento de una nueva norma de jus cogens, norma imperativa del derecho internacional, en la cual, si surge una nueva norma imperativa del derecho, esta entra en conflicto con el tratado y este se vuelve nulo y deja de tener efecto. Como otras opciones, encontramos lo que son las guerras y los conflictos armados, en la cual, aunque esto no siempre aplica a los conflictos armados, puede afectar la vigencia o el cumplimiento de ciertos tratados, especialmente si son de naturaleza política o militar, como muchos de esos casos entre Rusia e Ucrania, Israel entre Irán, y en el cual también las guerras constituyen un hecho determinado cuyos efectos extinguen y afectan la validez de los tratados a darse, y más cuando son internacionales sobre este efecto. Las guerras en el derecho de la convencionalidad distingue tres, tres aspectos que tenemos como número uno, que en primer lugar los efectos de la guerra en los tratados bilaterales, los tratados celebrados entre dos estados y en el cual podemos encontrar que los efectos que se derivan de las guerras multilaterales son generalizados en la opinión de la doctrina o en el sentido de que se producen dos consecuencias o vínculos jurídicos que estos puedan tener. La revisión. La revisión es considerada también una de las causas de extinción de los tratados, por cuanto generalmente su puesta en práctica conduce a la suscripción de un nuevo compromiso fundamentado en el análisis derivado de la revisión del tratado por las partes signatarias. Hay casos también en que la revisión desemboca en la modificación de algunas cláusulas del tratado, con el objetivo de poner un tono al régimen jurídico. Como ejemplo, ¿verdad? Vamos a enseñar que, que en el año 2002 Estados Unidos acusó a Corea del Norte de violar el Tratado de No Proliferación Nuclear, o en sus siglas TNP, al desarrollar secretamente un programa de enriquecimiento de uranio para armas nucleares. ¿Qué sucedió con este tratado, verdad? Que Estados Unidos acusó a Corea del Norte por violar el tratado y en el cual eh, esta acusación produjo la expulsión de los inspectores del Organismo Internacional de Energía y a posterior la retirada de Corea del Norte.
que su retirada fue en el año 2003, ¿verdad? Eh, los antecedentes de este tratado fue que en 1985 Corea del Norte se adhirió a lo que es este tratado, el TNP, comprometiéndose a no desarrollar armas nucleares. Ya lo que fue en 1994 se firmó un acuerdo entre Estados Unidos y Corea del Norte, donde este último se comprometió a congelar sus programas de plutonio. Ya para el año 2002, Estados Unidos reveló que Corea del Norte había admitido un programa secreto de enriquecimiento de uranio violando el acuerdo y el marco normativo de este mismo. Corea del Norte, pues, en respuesta a esto, respondió expulsando a los inspectores de la OIAEP y retirándose del mismo tratado internacional. Estas situaciones generaron consecuencias, claro, tensiones internacionales y llevó a la suspensión de la ayuda energética a Corea del Norte por parte de KEDO, que era una organización para el desarrollo de la energía en las penínsulas de Corea. En esto mismo, Corea del Norte siguió pues desarrollando sus programas nucleares, realizando pruebas nucleares que fueron en el año 2006 al 2009, y esto mismo les llevó a varias sanciones internacionales, y el cual es como un ejemplo de la que se ratificó ese tratado. Y en este mismo pues hubo una violación al mismo, y con esto concluimos que la extinción y suspensión del tratado son mecanismos importantes para adoptar el derecho internacional a las nuevas circunstancias y necesidades. Estas permiten a los estados resolver problemas derivados de los tratados que ya no son aplicables o que resultan perjudiciales. La suspensión temporal es útil para situaciones en las que se requiere una pausa en la aplicación del tratado sin necesidad de terminarlo definitivamente. Gracias.